ya sabemos estupendamente bien, porque obviamente son preguntas de examen, atención por favor, del aparato locomotor. El aparato locomotor ya lo conocemos estupendo, está constituido por 3 sistemas, de afuera para adentro, el tegumentario, el muscular y el esquelético, o de adentro para afuera, como ustedes lo prefieran y no se les olvide, pues el esquelético, el muscular y lo que está recubriendo cada capita, ¿no? Por encima, por fuera del organismo. Aquí estaría entonces la representación del sistema muscular recubriendo el sistema esquelético. Y en el caso de lo moradito más exterior, pues eso sería el sistema tegumentario. Ahora, en el caso de los movimientos musculares también, pues ya los conocemos, al menos los fundamentales básicos, que esos no se nos pueden olvidar nunca, sobre todo para ustedes. Flexores, antagonista, pues extensores, ¿verdad? En el caso de a ver, pregunta general, y si lo saben, ¿cómo se le llama al movimiento de palmas para arriba? Supinación. Exactamente, ahí tiene toda una algarabía, toda una fiesta, pero tiene toda y absolutamente la razón. El movimiento de rotación hacia las palmas para arriba, ese es el de supinación. Y en el contrario, lo adelanté, perdón, pero bueno, ahí está, palmas para abajo, pronación. Con que no se les olvide uno y otro, nada más en la parte superior, palmas para arriba, supinación. Todo lo contrario, se regresa a su posición original, es decir, palmas para abajo, pues esa es la pronación. Pregunta capciosa nuevamente para todos, general. ¿Cuál es el movimiento abductor? A, B, de bueno. El que se aleja del eje axial, algo así. Axial, excelente, perfecto. Igual lo pueden acomodar a su gusto y decir el que se aleja del cuerpo, del tronco, del centro. Bueno, yo se los recomiendo y se los comparto y se los ilustro de esta forma, el eje axial, porque pues se escucha más pro, ¿verdad? O más culto, más educado, y me gustaría que ustedes así también lo conserven y lo expliquen de la misma manera. Pero claro, insisto, también dependerá del nivel de las personas con las que estemos interactuando. Digo, tampoco no vayan a ser soberbios y de que, ay, pues te aviento y te escupo puros términos que no me vas a entender. Pero entre nosotros, en el ámbito y las ciencias de la salud, yo creo que estaría de acuerdo y muy ad hoc que nos estemos expresando de esta forma. Pero está muy bien, así es, se aleja del centro. Y por lo consiguiente, el contrario, el antagonista, el aductor, AD, de dedo, ¿qué es lo que nos va a hacer entonces ese movimiento? Se acerca al eje axial. Efectivamente, excelente, muy bien, así es, así de claro. Ahí está el sándwich, el de en medio, el que se encuentra en el inter de la parte más externa y de la parte más interna, es decir, del hueso y el primer caso de la epidermis o del sistema tegumentario, pues es nuestro estimadísimo sistema muscular. Ojo, sistema muscular es el estriado esquelético, porque estábamos hablando del aparato locomotor. Cuidado ahí. Cuando hablemos del aparato circulatorio, entonces sí es músculo, no es estriado, es músculo liso. Y el miocardio, obviamente, pues es el único que existe que es específico para que esté transportándose la sangre dentro del endotelio. Sistema tegumentario, pregunta capciosa, y así es más, nada más el 50% de las células que ya estudiamos que conforman el sistema tegumentario, las más abundantes. ¿Cómo se llaman esas células? Y les doy pistas. Y pregunta general, si no ahorita seleccionamos a alguien. Una de ellas produce queratina y la otra produce la melanina. ¿Quiénes son? Del sistema tegumentario. Queratinocito y melanocito. Efectivamente, perfecto, así de sencillo es lo que les digo, ¿ven? Si nada más lo relacionan, no se les olvida. Y entonces dicen, ok, si se llama prefijo y el sufijo cito, pues ya sabemos que son siempre células, cuando estemos hablando de tejidos. En el caso del prefijo, si produce mayor cantidad de queratina, esta proteína, por lo consiguiente, pues por lógica les decimos, es un queratinocito. Ahora, si esa célula que también se encuentra en el sistema tegumentario, parte de la epidermis, parte de toda la parte superficial de nuestro cuerpo, que nos va a estar produciendo la pigmentación en respuesta a la radiación que estemos recibiendo en la superficie corporal, pues entonces nos va a estar produciendo, generando la melanina. Pregunta general, ¿cómo dijimos que se dividía la melanina? ¿En qué y qué? Eumelanina y feomelanina. Efectivamente, que no tiene nada que ver con lo feo, ¿verdad? O sea, estéticamente hablando, sino por los tonos más rojizos, más güeros, vamos a decir. Entonces, la eumelanina y la feomelanina, producidas por la misma célula, ubicada ¿dónde? Sistema tegumentario, ubicándonos. ¿Dónde? En el aparato locomotor, es decir, la parte más superficial, más exterior, viéndolo desde adentro para afuera. O el recubrimiento del cuerpo, así de sencillo. O el órgano más grande que tenemos en el organismo humano, pues precisamente se trata de la piel. ¿Quiénes los están conformando estas células que estamos recapitulando? Y una de ellas que nos están produciendo estos pigmentos corporales, la melanina, ojo, no es melatonina,
ni tampoco es la mielina. Atención, es la melanina. Fíjense el juego de palabras. Entonces la melanina es producida por los melanocitos. Hasta ahí todo claro, no hay ningún problema, porque obviamente son preguntas de examen. Claro que probablemente se mencionen las de Langerhans y las de... Es más, rápidamente, ¿y cuáles son las otras dos? ¿Qué hacen las células de Merkel? Que también se encuentran en sistema tegumentario. Estas son un poquito más... Efectivamente, tiene toda y absolutamente la razón, así es. Ojo, estas células, bueno, reciben el nombre de aquellos que las describieron primero y por lo tanto, pues se les da su crédito, se les respeta. Y si fuera más por su función, tendrían que llamarse, pues serían propiamente neuronas aferentes, pero más como se encuentran específicamente en sistema tegumentario, pues así como las células de Schwann, pues tendrían que llamarse, si el oligodendrocito es sistema nervioso central, en periférico tendría que ser mielinocito, periférico, no sé, se escucha raro. Mejor nos quedamos y les damos el respeto a aquellas personas que dedicaron su tiempo para explicarnos esto y el conocimiento y que ya todo el mundo nos enteráramos. Ok, entonces le decimos células de Merkel. Mecanorreceptoras, efectivamente. Y la última que nos hace falta mencionar que tiene que ver y que está influyendo o que más bien su actividad tiene que ver con la respuesta inmune, que son las células de Kien y también es un apellido en alemán. Y empieza con la consonante L, de Lalo. Y termina con Hans. Nada más peguen el L, Hans. Para que no se les olvide, ¿han visto la película de Frozen? Yo creo que sí, ¿no? El fulanito este que tiene su reno. Sí se llama Hans, ¿no? Según yo, creo que se llama Hans. Y y el prefijo de esta celulita que está implicada en la respuesta inmune de nuestra epidermis, en el sistema tegumentario. Bueno, ahí les va rápidamente. Es la célula de Langerhans. Langerhans. Claro, si lo quieren decir con acento, pues adelante, ¿no? Pero para nosotros, al menos y para entendernos y que no se les olvide, es Langerhans. Aunque ellos no dicen la R como nosotros, ya les había platicado hace una ocasión, ¿no? En el caso de los germanos, bueno, no dije hermanos, pero también serían nuestros hermanos, son Homo sapiens, son los seres humanos. El caso es con los alemanes. Los alemanes pronuncian también la R con la garganta. Y como los británicos, water. Y el alemán es también algo así. Por ejemplo, rojo es rot. No dicen rot. Si ustedes dicen rot, se entiende perfecto, porque están utilizando la punta de la lengua para mencionar la consonante R, como debe de ser. Pero bueno, ellos así en su idioma y lenguaje, pues utilizan la garganta, es más gutural. Y dicen rot. O para decir verde, que es muy semejante como, por ejemplo, en el caso del inglés, que es green, los alemanes dicen grün. Parece green, pero es grün, como que está arrancando un motor. Grün, grün, grün. Pues eso es verde, verde, verde en alemán. Punto y aparte. Entonces, las células de Langerhans también se encuentran ubicadas en el sistema tegumentario. Asimismo, también las de Merkel, los melanocitos y queratinocitos. Atención, por favor, denle una repasada a eso. Entonces, ahora sí, donde nos habíamos quedado ayer, ya sabemos. ¿Cuántos tipos de músculos hay? Pues hay nada más 3 y se acabó. Ya, claro, sinonimias, pero siguen siendo solo 3 tipos. Todos estamos de acuerdo en eso. Ya que cómo les nombren y cómo les digan y sus apelativos, ahí puede variar. En eso estoy de acuerdo. Pero para nosotros, el músculo esquelético, o también le podemos encontrar como músculo estriado, no pasa nada, o la combinación de las dos palabras, estriado esquelético, esquelético estriado. Sinonimias. El siguiente es el miocardio, recordemos, mios de músculo, o digo, no pasa nada, si decimos músculo cardíaco, pues se entiende perfecto de qué estamos hablando, es exactamente lo que estamos viendo aquí. Pregunta general, ¿cómo dijimos que se le llamaba el movimiento de contracción del miocardio? Y si lo saben. Cuando cierro el puño, ¿qué dijimos que era eso? ¿Cómo le llamamos a ese movimiento? Y empieza con la consonante. ¿Sístole? Efectivamente, sístole, y cuando se relaja, ¿cómo se le llama? Diástole. Así es, sístole, diástole. Pregunta capciosa y general para todos. Entonces, ¿cómo se le llama cuando se contrae nuestras pupilas de nuestros ojos? No es disístole en este caso, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque se contrae y posteriormente se relaja, dependiendo de la intensidad de la luz ambiental de la cual estemos exponiendo a nuestros ojos. ¿Cómo se le llama ese movimiento? Es más, esta nos va a responder nuestra estimadísima Joeseptel, Claudia Fabiola. Buenos días, ¿nos escucha? Yo sé que usted Buenos sí la sabe. días. Sí. ¿Qué me preguntó?
¿Ya ve la atención que me pone? No, no se crea, está bien. ¿Que cómo se le llama el movimiento de contracción de la pupila de nuestros ojos? Y Ah, atención, que lo sí, habíamos sí. visto. Sí sé, Ajá, sí sé. Es yo sé que sí sabe. miosis. Efectivamente, la contracción de la pupila en el caso de nuestros ojos, miosis, y usted misma, Joe Septel, al momento de la relajación, es decir, la dilatación de la pupila, ¿cómo le dijimos que se le llamaba ese fenómeno? Midriasis. Efectivamente, así es. Y en el caso del miocardio, sístole y diástole, ¿verdad? Atención, que en los dos casos se trata de músculos. ¿Por qué? Porque se está realizando la contracción y posterior regresar otra vez a la posición original o relajación, podríamos decir, gracias a cómo se encuentra configurado a la estructura del sarcómero. Como lo que habíamos visto en nuestro esquemita, de hecho lo veremos un poquito más adelante también, el movimiento ya con animación, de lo que vemos cómo se contrae gracias a estas fibras. Es más, aquí están. Esto que estamos apreciando aquí, que se ve como un cablerío, puede ser algo así como una analogía en el caso del cable eléctrico de lo que nosotros utilizamos en nuestra infraestructura tecnológica. En el caso de la infraestructura biológica, esto que estamos apreciando, estas fibras son el citoesqueleto de nuestros miocitos. Atención, esto significa que se especializaron tanto que su citoesqueleto se convirtió en el famosísimo modelo deslizante. Esto es para que se pueda contraer y que posteriormente pueda regresar a su posición original. Entonces, ¿cuál es? Bueno, el tercer tipo de músculo es el liso, ¿verdad? El que dijimos que se encuentra recubriendo tanto el endotelio como todo el viscerío, si me permiten la palabra coloquial. Ahora, me adelanté, pero eso es lo que les iba a preguntar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las dos características fundamentales que no le pueden faltar al tejido muscular, del que se trate, ya sea miocardio, liso o esquelético estriado? Aquí estamos apreciando una. ¿Qué significa que el músculo sea flexible? Pregunta general. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué decimos que tenemos flexibilidad? Claro, no somos invertebrados, porque si nos quedamos con la idea de que nos podemos, bueno, a ver, quiero escucharlos. ¿El músculo es deformable? Que Exactamente, regrese a su forma original. así es. En términos sencillos, y para que a todos nos quede claro, el músculo tiene la capacidad de deformarse. Así de sencillo. Pero tiene ciertos límites, digo, es lo que les iba a platicar. Los invertebrados, digo, ellos pueden doblarse y deformarse de maneras impresionantes porque no tienen un esqueleto, no tienen estructuras duras, como en nuestro caso, en nuestro cuerpo, en nuestra configuración anatómica. Entonces sí, presenta deformabilidad, pero claro que limitada, digo, tampoco no es de que sí habrá contorsionistas que de repente se ponen los talones en la nuca y claro que se podría y con muchísima práctica y como nuestra estimadísima Fernanda, que también ella le gusta y le practica la gimnasia, pues bueno, entenderá precisamente todo esto gracias a la constitución de nuestros músculos, porque el hueso no se va a doblar, digo, estamos de acuerdo, a menos que se nos rompa, pero aún así no se está doblando, se está quebrando. El que realmente nos permite toda esa deformabilidad o esa flexibilidad es precisamente nuestro sistema muscular. El estriado, esquelético estriado, el que está recubriendo nuestros huesos. Porque la piel, digo, esta sí es flexible, pues claro, ¿no? Simple y sencillamente es el recubrimiento total de la parte superficial de nuestro organismo. Pero bueno, la flexibilidad importantísima. ¿Y cuál es la segunda característica presente que siempre la vamos a tener en el sistema muscular? Aparte de su flexibilidad. Excitabilidad. Exactamente. ¿Qué significa esto? ¿De por qué es excitable? Es es más, usted misma, Citlali, ¿nos puede explicar por qué decimos que es excitable? No, es Karina, ¿verdad? Sí, soy Karina. Perdóneme, Karina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tejido muscular es excitable. ¿Que recibe estímulos de quién? ¿Del sistema nervioso? Efectivamente, los impulsos eléctricos también responden a estos estímulos. Por esa razón lo consideramos que presenta excitabilidad, una de las dos fundamentales características que siempre sí o sí vamos a tener presentes en nuestros músculos. Ahora, en el caso del sarcolema, eso es a lo que le llamamos, acuérdense que toda esta fibra, estos son la fusión de todos los miocitos. O sea, no tenemos separación física, literal, así que podamos ver, esta es una, esta es otra y esta es la siguiente. Todas están juntas con pegadas. Entonces ya no le llamamos, por ejemplo, citoplasma, sino que le llamamos sarcoplasma. Y en el caso del sarcolema es toda la envoltura que se encuentra en la parte exterior de la fibra muscular. Eso es el sarcolema. Y en conjunto con su
citoesqueleto, que son estas fibras de proteína de actina y de miosina, que es lo que le están confiriendo la capacidad de la contracción para permitir la motilidad en el cuerpo. Entonces, eso es importantísimo. Ese sarco, acuérdense del sarcómero, que es la unidad que permite el movimiento de nuestros músculos. Por eso el prefijo, aquí lo que estamos aplicando es el sarco, inmediatamente lo que tenemos que pensar y relacionar, primero que nada, tejido muscular. En segundo lugar, que es la fusión de los miocitos. ¿Por qué? Porque, insisto, no están separados físicamente, todos están juntos con pegados revueltos, como una especie de huevo revuelto, pero ahí, bueno, claro que tienen un orden, tienen que, para que puedan llevar a cabo entonces, ahora sí, su función específica con respecto a la contractibilidad para que permitan el movimiento. Entonces, ahí está, empezamos desde lo más fuera, lo más externo, tenemos el sarcolema. Vamos a suponer, es como, pues sería la membrana de la célula. Sarcolema, lo más externo. Sarcoplasma, todo lo que se encuentra dentro de todo eso de la periferia, es decir, lo que le denominamos como sarcolema. Continuaría el sarcoplasma o citoplasma del miocito, si lo prefieren, y el sarcómero es el citoesqueleto. Es más, aquí tenemos el esquema, hay que aprovecharlo. Estas fibras son proteínas, acuérdense que el citoesqueleto está conformada por proteínas en todas y en cada una de nuestras células, y el miocito no es la excepción. La única diferencia es que se especializó tanto para poder permitir el movimiento que su citoesqueleto es en donde se encuentra el sarcómero. Ahora la inversa, de adentro para afuera, como del mismo caso del aparato locomotor. Primero estaría nuestro sistema esquelético, sistema muscular y finalmente el sistema tegumentario. De la misma manera, en el caso del miocito, de la fibra o de la miofibrilla, tenemos el sarcómero, la unidad estrella, que es la que permite el movimiento. ¿Por qué? Por lo que estamos apreciando inclusive aquí con la animación, la contracción, lo que conocemos como el modelo deslizante, gracias a los sarcómeros. Estos están dentro, es decir, en el citoplasma del miocito. Bueno, no lo utilizamos así ese término, le decimos el sarcoplasma, y lo que sería la membrana de recubrimiento del miocito, ese es el sarcolema. Y todos están ahí fusionados y mezclados, por eso se ve multinucleada la miofibrilla, porque es una sola unidad de muchísimas células continuas que no tienen diferenciación entre ellas, o sea, en el sentido de que son una misma masa formando la miofibrilla. Y esto es precisamente lo que nos permite la motilidad. Ahí, me adelanté un poquitín. Pues, ahí. Entonces la que sigue es... bueno, entonces sí, ahí está. Viéndolo, esto es en escala como macro, o sea, de lo más alejado, así lo que podríamos observar en un cuerpo humano en movimiento. Claro, por ejemplo, ¿no? Que aquí tenemos esta extremidad anterior, este brazo que está, ojo, en el caso, este es el ejemplo perfecto de los movimientos tanto extensores, que es lo que está ocasionando el extensor, lo aleja, si se fijan, del cuerpo. Y el flexor lo que va a hacer es, lo va a regresar. Por eso lo flexiona y el extensor lo extiende. Este es un ejemplo excelente. Entonces, esto viéndolo desde afuera, es precisamente lo que nosotros observaríamos, cómo es que está funcionando la miofibrilla. Si lo observamos a escala más micro, esto es exactamente lo mismo, es lo que les comentaba. Esta estructura, esto es el sarcómero. Es el citoesqueleto del miocito o de la miofibrilla, digo, no hay problema, pero lo que les digo, no es que sean miocitos separados, sino que todos están ahí revueltitos, están fusionados pegaditos, formando ahora sí la fibra muscular o la miofibrilla. Ahora, si lo vemos todavía más a escala microscópica, esto de aquí, estas banditas, si se acuerdan de su tarea, bueno, la bandita Z es esta zigzagueante, que es lo que está pegando y conectando con las demás fibras del citoesqueleto, es decir, con las otras proteínas. ¿Cómo se llama la proteína que se encuentra en la parte superior de estas cabecitas? Es decir, estos andamios, esto que vemos como cadenitas, que se encuentran justamente aquí. Esa proteína, ¿cómo se llama? Que está conformando parte del sarcómero en nuestros miocitos. ¿Se acuerdan? ¿Miocina? No, esa no es la miocina, pero pues va bien, porque es una de las que conforman el sarcómero. Esta es la que empieza con la vocal A. Actina. Exacto, la que activa, digo, si lo quieren relacionar y para que no se les olvide, la que activa la contracción, la actina. Ahora, ¿quiénes son esas cabecitas que van a arrastrar esa actina? Ahora sí, lo que nos comentaba nuestra estimadísima Karina, creo, es la miocina. La miocina, si se fijan, tiene estas como, bueno, les dicen cabezas de miocina, y bueno, pues así les vamos a denominar, ¿no? Estas partes, hagan de cuenta que son una especie como de ganchito, que se aferran, se agarran a la actina, y esto es lo que permite que esos... ya sé, como un ejemplo perfecto. Yo creo que todos conocemos el velcro. El velcro, ya ven que es como
como una vellosidad, un montón de tela, y hay unos ganchitos más rígidos. Entonces, cuando ustedes los pegan, se quedan adheridos. Y cuando los despegan, hacen un característico sonidito como de... Ese es el velcro. Por ejemplo, en nuestras chamarras, en suéteres, en ciertas prendas, lo vamos a encontrar. Inclusive hasta lo venden como para que sujetemos materiales, objetos, encima, sobre la pared o en las superficies que nosotros querramos para que no se muevan. Entonces, es exactamente lo mismo. Las cabecitas de miosina, hagan de cuenta que son esos ganchitos del velcro, los más duros, y en el caso de la actina, esos serían las vellosidades que se encuentran allí. Entonces, cuando ejercen presión, estas se adhieren y tienen fuerza. Entonces, cuando lo separan, se escucha el que se está rasgando, que se están separando. Es exactamente el mismo principio como sucede con el modelo deslizante, es decir, con las proteínas del citoesqueleto que conforman la miofibrilla. O sea, recapitulando, la que activa, es decir, la actina, son las vellosidades, es esa tela. Y en el caso de la miosina, con sus cabezales, esas son esos ganchitos que cuando los pegan se adhieren. De la misma manera, entonces se pega la miosina sobre, en este caso la actina, y es cuando ahora sí se produce la contracción. Ahora, para poder regresar a su posición original, si se fijan en la parte inferior donde se ve la escala micro, si se fijan, aquí tenemos unos intermediarios. Número 1, aquí estamos apreciando el adenintrifosfato, la molécula energética por excelencia de todo nuestro organismo, que se produce desde la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, recordándolo nada más. Entonces, el ATP llega y es ese esfuerzo que nosotros hacemos al separar el velcro, porque cuando lo dejan así unido, pues ahí se quedó, a menos que ustedes hagan esfuerzo, hagan la fuerza para separarlo físicamente, que se escuche el... Eso es lo que hace el ATP. Separa físicamente los cabezales de la miosina de la superficie de la actina. Y eso es lo que, por eso estamos consumiendo ATP, por ejemplo, cuando estamos haciendo cardio, o sea, si uno está corriendo, el punto es acelerar nuestro ritmo cardíaco. Entonces, así sea que estén corriendo, que estén trotando o la actividad vigorosa física de la que se trate, de la que estén efectuando en ese momento, están consumiendo sus ATPs. ¿Por qué? Porque están separándose el velcro. O sea, están haciendo que sus cabezales de miosina se separen de la actina en cada movimiento que ustedes estén realizando y sobre todo si este conlleva gran esfuerzo. Por ejemplo, en la halterofilia, en el levantamiento de peso, ahí lo que está sucediendo es que obviamente no es una sola, sino que es el conjunto de todo lo que está conformando nuestros músculos, los que están entrando en acción para poder soportar y llevar a cabo el levantamiento de la gravedad de ese peso, de esa masa. Entonces, por eso se tensan. ¿Por qué? Porque están haciendo la contracción, todo el cúmulo de músculo o de fibras musculares que conforman el músculo, más propiamente dicho. Y al momento de que ustedes, cuando ya lo dejan de hacer el esfuerzo, todo el ATP que se tuvo que consumir para que se soltara la miosina de los andamios de la actina. No sé si me explico, sí queda más o menos por qué entonces se consume el ATP para que se pueda despegar. Digo, el ejemplo creo que sí queda claro. Cuando nosotros adherimos el velcro, que en este caso representando la actina en la parte superior de nuestro esquema y lo que sería la miosina y sus cabezales en la inferior, que serían los ganchitos, se adhiere, se contrae. Para regresarlo a su posición original hay que invertirle energía. Así como nosotros al separar el velcro, pues también tenemos que hacer un poco de esfuerzo y pues se logra separar una pieza de la otra. Es exactamente lo mismo, en términos sencillos. ¿Sí queda claro? Yo tampoco no me voy a pasar de ojete, ¿verdad? Haciéndoles preguntas así muy bioquímicas y entonces que si la cambio conformacional y que cuando llegue y que si el ATP y que se convierte en ADP, pero al menos lo básico y lo general sí me interesa que nos quede súper claro. ¿Sí entonces entiende lo del filamento deslizante? Sí. Va que va, perfecto. Nomás relaciónenlo, recuérdenlo con el velcro. La actina y que se pega con la miosina y que para separarse necesita invertir energía. Es decir, en nuestra fisiología, en nuestro caso del organismo, pues es meterle ATP para que éste se separe y entonces continúe haciendo su contracción y su relajación. Así de sencillo. Entonces, rápidamente, nada más, anatomía básica general, histología de los miocitos, es decir, del sistema muscular. Lo que veníamos diciendo, ahí está, esta es la representación de uno de nuestros músculos, viéndolo de escala macro, pero el músculo, ya que lo empezamos a desmenuzar y lo empezamos a analizar, tiene varios componentes.
Ahí está. Acuérdense inclusive, por eso les hacía la referencia cuando estábamos estudiando los nervios, que los nervios también tenían estas cubiertas y que se iban introduciendo cada vez como si fueran círculos concéntricos. O sea, tienen uno muy grande en la parte externa y después unos más pequeños en las partes más internas, más centrales, hasta llegar, en este caso, hablando de los músculos, al miocito, al sarcómero, al modelo del filamento deslizante, a lo que nos permite que se esté realizando la contractibilidad para permitir la movilidad o la motilidad, no pasa nada. Ahí está. Entonces, esto, lo más externo, a eso epi por encima de, como en el caso del epineurio. Aquí es el epimicio. Siempre acuérdense cuando estamos hablando de el mío, no de pertenencia, sino pues el prefijo que nos estamos haciendo referencia con el caso de los músculos. Aquí pues el músculo más externo, más superior por encima. El epimicio, lo que es ahora estos circulitos concéntricos que les contaba. Una vez que tenemos el más externo, el más grande por la parte periférica o en la parte externa, tenemos unos más internos. Esos internos, ahora sí es el perimicio. Es como en el caso también del perineurio, si se acuerdan, epineurio, perineurio, endoneurio. Pues aquí lo mismo, son los mismos prefijos. ¿Por qué? Porque es la misma configuración y la misma constitución en cuanto a cómo está conformada la fibra muscular. Epimicio, perimicio y los que continúan estos son los endomicios. Si se fijan, es exactamente el mismo prefijo. ¿Por qué? Por lo más externo, lo que se encuentra por la parte más superficial, como el epitelio, epidermis, epimicio. Así de sencillo, nada más relacionando el prefijo. Ya el sufijo, como estábamos hablando, insisto, del sistema muscular, ok, pues micio, ya del mío, como los miocitos, pues entonces epimicio, perimicio, endomicio. Y ahí es en donde se encuentran integradas en la parte central nuestras miofibrillas. Ahora, el endomicio o estos circulitos que se encuentran más internos, a eso es a lo que le denominamos un fascículo. ¿Por qué? Porque un fascículo es el conjunto de miofibrillas. Y no se preocupen, es más, pregunta capciosa, ¿qué tipo de corte sería si le aplicáramos a uno de nuestros músculos? ¿Qué se imaginan ustedes que es ese tipo de corte? Puede ser coronal, tal vez. Efectivamente, es como si estuviésemos agarrando, vamos a suponer, el bíceps y lo cortáramos así. Eso es exactamente lo que nosotros observaríamos si analizáramos únicamente el tejido muscular. Esa es su constitución, esa es su configuración, así es como lo vamos a encontrar. Esa es la fibra muscular contenida en los fascículos dentro del endomicio, rodeado del perimicio y en la parte más externa del epimicio. Así es. Ahora, el sarcolema es la parte más externa de la fibra muscular. Por eso aquí lo estamos poniendo en la parte superior, todo lo que está más en la periferia. Y en la parte, ahora sí, de la fibra muscular, lo más externo es en el sarcolema, perdón, es en el caso en lugar de citoplasma, le decimos, sí, perdón, ya me confundí yo solo. Sarcolema es la parte más exterior y el sarcoplasma es lo que podríamos considerar como el citoplasma del miocito. O sea, la parte ya donde están sus núcleos, en donde están sus organelos y donde se encuentra precisamente el citoesqueleto. Es decir, las fibras de actina y las de miocina que permiten precisamente que se lleve la contracción y su posterior relajación con la intervención y el consumo energético. ¿De quién? Pues precisamente del adenintrifosfato. Y esa es la estructura funcional fundamental del miocito, es decir, estamos hablando del sarcómero. Atención con los términos. Cuando estamos hablando del epiperi o endomicio, estamos hablando de lo que está rodeando la fibra muscular. Una vez que hablamos del sarco, acuérdense del sarcómero, unidad estructural funcional del miocito. Por eso inclusive hasta lo tenemos en su cuadro histológico comparativo. No es organelo, pues es bueno, pues no se considera, bueno, sí puede ser un organelo por el hecho de cómo está haciendo sus funciones. Vamos a dejarlo como la estructura que le está dando el sostén y como es tan especializada, por eso le decimos el sarcómero, la unidad que permite la contracción en el miocito. Entonces, cuando estemos hablando del prefijo sarco, estamos hablando de la fibra muscular. Ya dejamos todo lo que es el epimicio, el perimicio, endomicio, la miofibrilla como tal. Ahora sí, donde la fusión de miocitos, esa es la miofibrilla o la fibra muscular, como prefieran. Y eso es a lo que le denominamos. Ok, en lugar de citoplasma, perdón, en lugar de membrana, le decimos sarcolema. En lugar de citoplasma, le decimos sarcoplasma. Y la unidad estructural funcional del movimiento del miocito es el sarcómero. ¿Cómo? Con este modelo del filamento deslizante. Con las actinas, las cabezales de miocina y se van arrastrando, viene el ATP y se suelta. ¿Para qué? Para permitir la relajación. Así de sencillo. Esta es una representación efectivamente de un fascículo. O sea,
Unas de estas, es más, vámonos para atrás. Estas bolitas, esas son a las que les llamamos fascículos, donde se encuentran contenidas las miofibrillas. Yo creo que hasta ahí queda claro. Ahí está, fascículos. Ahí está, esas son las miofibrillas. Y las miofibrillas, ya dijimos, sarcolema, sarcoplasma y el sarcómero, ¿no? La unidad funcional del miocito. Eso es exactamente, ahora sigue siendo el corte transversal, pero lo estamos viendo de una forma semilateral, porque aquí están los demás fascículos. Si se fijan en su interior, allí están contenidas las miofibrillas. Ahora, si lo vamos, esto es un fascículo. Dentro de este fascículo, ahí se ven los miocitos, todas estas fusionadas pegaditas. Eso es lo que le conocemos como la miofibrilla o la fibra muscular. Cualquiera de los dos términos es correcto y lo van a encontrar de esta manera en la literatura. Y esas, ahí está, esos son los citoesqueletos de los miocitos, es decir, en donde vamos a encontrar el sarcómero. Ya la actina y la miosina, que cómo se contrae y cómo se relaja, exactamente lo que acabamos de ver. Entonces, recapitulando, vámonos otra vez. Ahí está, esto es el fascículo. La fusión de los fascículos que se encuentran en el endomicio. Y todo lo que está en la periferia, pues es lo que conocemos como bueno, en el anterior, aquí está, ¿no? Más recapitulando hasta atrás. Ahí está el músculo. El primicio, ¿qué le continuaría en la parte interna? Pues el perimicio. Lo más interno, ahí está, pues el famosísimo endo. ¿Por qué? Porque está dentro de, como endocitosis. ¿Por qué? Porque estoy introduciendo de afuera para adentro. Estos ya están contenidos en el interior, el endomicio. Entonces las fibrillas están contenidas en fascículos. Ahora sí, la fibra muscular, pues ya, ¿no? Que el sarcolema, que el sarcoplasma y el sarcómero. Ahora viéndolo desde otro ángulo. Ahí está de nueva cuenta el fascículo que está conteniendo las miofibrillas. Ahí está. Estos son los núcleos de los miocitos. Si se fijan, todos están ahí juntitos, compactados, revueltos. Y ahí se encuentra precisamente su citoesqueleto, conformado por qué proteínas, la actina y la miosina, que son las que nos están llevando a cabo la contracción. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Con la conformación de las miofibrillas, ¿cómo está configurado nuestro músculo? Todo bien. Perfecto, excelente. Y esta es de hecho la última diapositiva del músculo ahorita para dejarlos ir a su receso. Vamos a presentar dos tipos de fibras musculares. Digo, siguen teniendo las mismas funciones, pero algunas van a tener alguna diferenciación, como bien puede ser mayor vascularización, que sería precisamente los que se ven más rojos, y los que presentan menos vascularización, que se ven un poquito más blancos. Entonces, el tipo 1 es al que conocemos como las que presentan una contracción lenta, es decir, las fibras rojas, las que se encuentran mayor vascularizadas. Ojo, para que lo relacionen, esto es como en el caso de los neumocitos, tipo 1 y tipo 2, pues con los miocitos vamos a tener, dependiendo de cuáles sean sus características, si están muy rojos o si están muy blancos. Ojo, y no estamos hablando de células de la sangre. En el caso, por ejemplo, de los leucocitos, los blancos y los eritrocitos, los rojos, pero para que todos los relacionen y lo junten todo pegado. Los neumocitos tipo 1, tipo 2. Ah, sí, cierto, como en el caso de los miocitos, que vamos a tener fibras conformadas por miocitos, tipo 1 y tipo 2, que bien pueden ser rojas. Y de hecho, si lo relacionan con eritrocitos es correcto. ¿Por qué? Porque son las que presentan mayor vascularización. Fibras rojas y fibras blancas. Digo, aquí sí no tiene relación que digan, por los leucocitos. Pues no, en realidad no. Pero sí porque se encuentran más vascularizadas las del tipo 1. Entonces, como se encuentran mayor capilares, mayor presencia de sangre, pues tiene una generosa irrigación sanguínea. O sea, no les falta la sangre, por eso tienen ese tono vivo rojo. Acá, en el caso de las fibras tipo 2, que se ven un poco más blanquecinas, digo, no significa que no tengan aporte sanguíneo, simple y sencillamente no están tan vascularizadas. Una de sus, ojo, por eso les decía, ¿de dónde se almacena el glucógeno principalmente en nuestro organismo? Pregunta capciosa, ¿dónde dijimos que se almacenaba el glucógeno? En el cuerpo. Dos lugares principales. Y aquí tienen una, pues bueno, en los músculos. Por eso ahora queda claro. Más específicamente en las miofibrillas del tipo 2, o también conocidas como fibras blancas. Ahí se va a estar resguardando principalmente el glucógeno. ¿Dónde más se guarda glucógeno? Que esto también va... Exactamente, en nuestra glándula más grande del organismo, que es al que le conocemos a sus órdenes. ¿Perdón? Ya llegué, soy Alejandro. Excelente, muy bien, muchísimas gracias por el aviso. Pero hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Más o menos todo bien? Todo bien.
todo bien. Excelente, muy bien. Pues entonces, como se los había estado comentando, ahora sí vamos a hablar completamente y enteramente del aparato circulatorio. Ahora, por ahí también, digo, cada quien en sus nomenclaturas y formas de explicar y sobre todo en la literatura, pues algunos lo juntan, porque sí es cierto, estoy de acuerdo, o sea, no podemos hablar del sistema circulatorio sin mencionar inevitablemente al respiratorio. Entonces, por esta razón van a encontrarse por ahí combinaciones como el cardiopulmonar o el respiratorio vascular o simple y sencillamente con que tenga que ver con corazón y pulmones. Siempre van a estar juntitos, son un comodín, son una pareja inseparable, son una mancuerna, porque efectivamente, pues la sangre tiene que estar transportando, bueno, lo que siempre me decía, es más, pregunta general, ¿qué transporta la sangre? ¿Qué dijimos? Sustancias. Excelente, sustancias químicas. Pensé que iban a decir nutrientes, pero ok, ya cuando a ver, un ejemplo de una sustancia que se transporte en la sangre, nutrientes. Ok, perfecto, de acuerdo, no hay ningún problema. Entonces, por esa razón, bueno, pero aquí, como ya saben, que a mí me gusta separarlos para que sea más sencillo, aunque claro, también es obvio que se tiene que explicar que en conjunto con el sistema respiratorio, ¿por qué? Pues porque la circulación sanguínea, que cuando llega a los pulmones, porque están bien irrigaditos, están vascularizados, y es allí donde se lleva a cabo el fenómeno que conocemos muy bien, que se llama ¿cómo? Del intercambio gaseoso, que empieza con el prefijo de la sangre y continúa como si estuvieran tosiendo. Hematosis. Efectivamente, así es. La hematosis, ese es el fenómeno que sucede, se lleva a cabo siempre, inevitablemente mientras nos mantengamos respirando y hasta nuestros estertores, o sea, hasta cuando ya estemos dejando este cuerpo, esta vida, esta realidad, siempre vamos a estar respirando y siempre se va a estar llevando a cabo el fenómeno de la hematosis. ¿En dónde? En los alvéolos. ¿Quiénes están participando? Sistema respiratorio, ¿por qué? Por los pulmones. Primero, bueno, de la parte más interna, los alvéolos. Continuaría en la parte externa de los pulmones, tanto el pulmón izquierdo como el pulmón derecho, los bronquios, la tráquea, la laringe, las fosas nasales y la respiración. Pero todo eso, por supuesto que está en contacto con la sangre. ¿Y quién es el que está impulsando la sangre? Pues precisamente nuestro miocardio, que es el órgano que estamos observando en nuestra primera diapositiva, que es el título. Pregunta capciosa, ¿cómo dijimos entonces que también lo consideramos al miocardio porque presenta 4 cavidades? Así como en el caso del encéfalo, que también presenta 4 cavidades. ¿Tetracavitario? Excelente, muy bien. Y en el caso de nuestro encéfalo son 4 ventrículos. ¿Cuántos ventrículos presenta el miocardio? Pregunta capciosa. Bueno, no, ni tanto, ¿verdad? Si es tetracavitario, tiene que haber 4 oquedades, 4 espacios, 4 cámaras, vamos. Y esas 4 cámaras, ¿cuántos ventrículos son? ¿3? ¿1? ¿2? Efectivamente, lo dudo así como de no sé si sí o si no, pero voy a decir 2. Efectivamente, pues la mitad, ¿no? La mitad de 4, porque es tetracavitario, pues es 2. Y los que no son ventrículos, ¿cómo se les llaman a esos espacios, a esas oquedades, a esas camaritas, que es primero las que reciben la sangre, luego las pasan a los ventrículos, y los ventrículos al momento de la sístole es donde ahora sí le empujan con toda la presión arterial. Pero ¿cómo se llaman esas cámaras que primero reciben la sangre y que luego la pasan al ventrículo? Y empieza con la vocal A. Aurículas. Efectivamente. ¿Cuántas aurículas presenta el miocardio? 3, 1. 2. Así es, 2 y 2, así de sencillo. Acuérdense que somos seres con simetría bilateral. O sea, hace que presentamos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Así cuando nos hacen un corte sagital, tenemos el lado izquierdo y tenemos nuestro lado derecho. De la misma manera, nuestro corazón también presenta la misma simetría como reflejo de espejo. Claro que ya las conexiones van a conducir a lugares distintos, pero no obstante siguen siendo las mismas estructuras. En su mayor parte, ¿no? Porque también, por ejemplo, la válvula tricúspide, la otra nada más tiene 2. Bueno, vamos a ver sus diferencias, pero en términos generales y sencillos, siempre van a tener un número 1 en términos generales y así de forma superficial, alejada como a 10 kilómetros de distancia. El miocardio número 1, pues es un músculo total y completamente distinto al liso en el sentido de su funcionalidad, porque se parece mucho también al músculo estriado esquelético, por precisamente la formación, la configuración que este tiene. Pero vamos para allá. El caso es, en el caso del miocardio, es un órgano tetracavitario. ¿Por qué? Porque presenta estas 4 oquedades, estos 4 espacios, estas 4 cámaras, estas 4 cavidades, en términos sencillos. ¿Cuáles son qué cosas? Son 2 y 2. ¿Por qué? Por eso 2 más 2 son 4, no hay ningún problema. Pero
lo que primero llega a nuestro miocardio, ya sea de la circulación sistémica, es decir, de la circulación mayor, que ya recorrió todos y cada uno de los tejidos de nuestro organismo, regresa al miocardio para luego ser expulsada y trasladada a nuestros pulmones, hasta nuestros alvéolos, para que se lleve a cabo este fenómeno de intercambio gaseoso que conocemos como la hematosis. Entonces, si se fijan, a dónde van es distinto, pero siguen siendo exactamente las mismas funciones, el impulso y el traslado de nuestra sangre. Por eso decimos que mueve todas las sustancias, no únicamente nutrientes, gracias a la bomba que tenemos que ejerce su función. Atención, digo, estamos metiéndole un poco de todo, inclusive con, ya saben, ¿no? En biología del desarrollo, pero para que nos vaya quedando muy claro y también como una introducción y para que no sea nada nuevo y que ya, sí, cierto, ya no me habían platicado, que nosotros al momento, atención, ontogenia, es decir, desde nuestra concepción hasta nuestra defunción o fallecimiento, cuando nuestros estertores, toda esa etapa de nuestra vida es a lo que le conocemos como la ontogenia. Entonces, la ontogenia la dividimos en dos etapas, prenatal y postnatal, no hay duda, porque antes de nacer y después de nacer, y se acabó. Pregunta capciosa, y lo habíamos platicado para que lo tenga bien presente. ¿Cuál sería entonces la etapa perinatal? Si no es prenatal y no es postnatal, ¿dónde quedaría esta? Pues es como alrededor del nacimiento, ¿no? A ver, otra vez, es que no escuché muy bien, perdón. Karina. Alrededor del nacimiento, mientras, ¿no? Ajá, eso inmediatamente. Es durante se nace, ¿no? O sea, el parto, ¿no? Ajá, todo eso junto con pegado, a eso le llamamos la etapa perinatal, en la que se encuentra en la periferia tanto, no es ya prenatal y todavía no se considera postnatal. Es ese inter, acuérdense que el prefijo o el término inter, como el internet, entre redes, ajá, el inter es entre dos cosas, de hecho por ahí creo que fue Karina la que nos había dado esta referencia. Es algo que se va a encontrar, por ejemplo, un sándwich, ¿no? Lo de en medio se encuentra entre dos paredes, ¿no? Dos panecillos, el inferior y el superior. Ah, pues de la misma manera, en el caso de la etapa perinatal, es el inter entre la etapa prenatal y la etapa postnatal. O sea, hace que inmediatamente antes de nacer e inmediatamente después de nacer, en ese espacio, en ese lapso de tiempo, desde cuando estamos en el alumbramiento, inclusive justo cuando está entrando en parto, ya ahí se considera un periodo perinatal. ¿Por qué? Porque es ese limbo, bueno, no es un limbo, perdón, es esa etapa de transición en lo que estamos siendo expulsados del organismo de nuestras madres y estamos siendo recibidos por el mundo exterior, por el aire atmosférico y todo lo que nos rodea del mundo físico. Entonces, en esos momentos, en esos instantes, pueden pasar muchas cosas también, tanto buenas como malas. Inclusive, nada más dicho sea de paso, entre paréntesis, es mucho mejor para los neonatos el nacer por parto natural, porque cuando salen por cesárea no tienen contacto con la flora bacteriana que se encontraría en el tracto vaginal y eso les potencia. Claro, posteriormente ya con cuidados intensivos y demás, también se les puede inducir que se estén fortaleciendo su sistema inmune, pero de forma natural, por eso está concebido de esa manera para que se realice el alumbramiento. Cuando sucede por parto natural y que sale por el tracto vaginal, pues nos llenamos de bacterias y estas bacterias nos dan la bienvenida al mundo exterior y nuestro sistema inmune se empieza entonces a trabajar, empieza a fortalecerse. Ya cuando es por cesárea, no tiene este bautizo del mundo natural, si lo podemos ver así. Pero claro, ya con su tratamiento, sus cuidados y demás, pues también se les puede estar induciendo para que se esté capacitando, perdón, el sistema inmune de los neonatos. Pero regresando con la etapa perinatal, justamente en el momento del alumbramiento, cuando está ocurriendo que las contracciones en las uterinas y que ya está comenzando a prepararse para expulsar, en este caso, al neonato, bueno, todavía no ha nacido, sino pues al feto o ya al ser humano en cuestión que está a punto de nacer. Es allí esa etapa la que le denominamos como la perinatal, ya que, ya se está haciendo la labor de parto, al momento de salir, ahí se acaba la etapa perinatal y comienza la postnatal. Pero bueno, nada más en términos sencillos, porque lo van a seguir encontrando, probablemente también cuando lo lean y busquen información, que la etapa perinatal, sí, cierto, justamente al momento de estar naciendo y cuando naces. Se acabó. Ya en términos fundamentales y básicos, lo dividimos solamente en dos, la prenatal antes de nacer y la postnatal después de nacer. Ahora, ¿por qué se menciona todo esto? Enfoquémonos entonces en la etapa prenatal, es decir, antes de nuestro nacimiento. Una vez que ocurrió la fecundación, es decir, nuestra concepción, de ahí en adelante se toman las semanas, empiezan a contarse, a hacer el conteo. Entonces, tomando desde punto de referencia, desde la fecundación, es decir, la unión de los dos gametos, el masculino y el femenino, el primero el espermatozoide y en el último caso el ovocito o el óvulo, se fusionan
estas dos células haploides formando una célula diploide, ya con su carga completa de papá y de mamá, o sea, el producto resultante. Entonces, después de que ocurrió ese acontecimiento, la tercera semana, después de ocurrida la fecundación, es en donde empieza ahora sí el latido de nuestros miocardios. Después de que fuimos fecundados, o que más bien cuando nos formamos y éramos un cigoto, 3 semanas después ya teníamos latiendo a nuestro miocardio. Fíjense qué interesante. Hasta que deje de hacerlo hasta nuestros últimos momentos de existencia o de vida y de nuestros estertores y demás. Hasta ese punto, fíjense nada más lo interesante, ahí empezó a latir hasta que deje de hacerlo y que dejemos de existir. Pero bueno, punto y aparte, nada más eran generalidades del aparato circulatorio. Ojo, así como en el caso del aparato locomotor, para recapitular, ¿cuáles eran los sistemas que conforman? Porque son preguntas de examen. El aparato locomotor, rápidamente nada más, para asegurarnos. Sistema esquelético, muscular y tegumentario. Sencillo, exactamente, perfecto, así de claro. De la misma manera, también está conformado por sistemas, el aparato circulatorio. Ojo, para que no se me confundan, porque también esto lo hago a propósito. Cuando se mencione aparato circulatorio, es el conjunto de sistemas. Cuando se mencione sistema circulatorio, y se los voy explicando de una vez, es únicamente el miocardio. ¿Por qué? Porque el miocardio también presenta distintos tejidos, no es únicamente, claro, 3/4 partes, si lo ponemos en porcentaje, 75% de la constitución del miocardio es músculo, ok, estamos de acuerdo, pero también tiene tejido conectivo, también presenta un endotelio, o se hace el recubrimiento. Ojo, no significa que, ya llegué al corazón, ya no voy a recubrir la superficie, ¿no? Dice el endotelio, que está recubriendo todo el sistema vascular. Ojo, sistema vascular. Sistema vascular implica las arterias y las venas capilares y todas estas tuberías que llegan y conectan con el miocardio. Pero es distinto, atención, por eso es lo que vamos a explicar ya con todo este aparato circulatorio. Entonces, recapitulando, para que no se los olvide, y lo tengan bien presente, si en algún lado del examen, que posteriormente vamos a aplicar en 2 semanas, de hecho yo creo que ya les dieron fechas para aplicación de examen, ¿no? Por si no, miren, déjenme para que quede claro, nada más como inter, ¿no? Esta semana no, la siguiente tampoco, dentro de 3 semanas, no, más bien, perdón, dentro de 15 días, pasando esta y la que viene, la del lunes 15 de marzo, esa es la semana de aplicación de los segundos parciales. Entonces, para que ahí le vayan echando leída, para que vayan repasando sus apuntes y dudas y lo que tengan, por favor, aquí las trabajamos, no hay ningún problema. Pero bueno, entonces regresando con lo que estábamos explicando, porque los términos ya los conocemos muy bien. Nada más hay que relacionarlos, que desde nivel célula, nivel tejido, tejido especializado que conforma órganos y que posteriormente llega al nivel de aparatos y que toda la conformación de aparatos, eso es el organismo. Cuidado, atención, porque eso ya lo tenemos que tener bien dominado, incluidos los 4 tejidos fundamentales. A ver, aquí nada más haciendo este ejercicio rápidamente de recapitulación. ¿Cuáles son? Y pregunta, es más, no se crean. Déjenme, nuestra queridísima Yesenia. Yesenia, muy buenos días, ¿nos escucha? O ya se nos desconectó. No, sí, buenos días. Aquí estoy. Excelente, perfecto. Por favor, Yesenia, explíquenos, aclárenos y confírmenos a todos los presentes, incluidos un servidor, ¿cuáles son esos famosos 4 tejidos fundamentales que están conformando el organismo? Pues son el tejido epitelial, el tejido Excelente. nervioso. Muy bien, ¿van 2? Muscular. Excelente, ya le falta. Y conectivo, excelente. Y usted misma, Yesenia, un ejemplo de cada uno, por favor. Empezó con el epitelial. Un ejemplo del epitelial. El endotelio. ¿Y dónde encontramos el endotelio? Pues es el simple, es en la piel. Ojo, con lo que nos está platicando. ¿Simple y en la piel? ¿La piel es un epitelio simple? Que está en contacto con el exterior y que está protegiéndonos de todos los agentes externos. ¿Será simple? No. Ok. Entonces, usted misma, para que nos quede claro a todos y que no se le olvide. Entonces, si la piel no es un epitelio simple, ¿qué es? ¿Epitelio cuál? Que tiene varios... Exactamente, perfecto. Y el que usted nos mencionaba y nos hacía referencia era el endotelio. Ese sí es un epitelio simple. Y la pregunta nada más era, ¿en dónde encontramos el endotelio? Eso sí, no recuerdo. Claro que sí, ahí le va.
Las tuberías, es más, ¿por dónde se está transportando la sangre? Eh, venas. Y arterias, y Arterias. capilares, y vasos, y todo eso que le llamamos en conformación en el sistema vascular, ¿verdad? El recubrimiento interno, ese sería ¿qué cosa? De esas tuberías. ¿Cómo le llamamos a ese tejido? De recubrimiento. Como nos decía Endotelio. que, exactamente, eso, así de sencillo, eso es el endotelio, lo que está en contacto directo con la sangre. Ya después, pasando el endotelio, ya ahora sí existe el tejido, el muscular liso, el tejido conectivo y todos los demás tejidos adyacentes que se encuentren ahí haciendo y conectándose. Pero lo más interno, lo que siempre está en contacto con la sangre es el endotelio. Por eso es lo que insisto y les seguiré comentando. Cuando nos hacemos referencia al endotelio, prácticamente es un sinónimo para referirnos a la sangre, porque es allí donde va fluyendo, donde se va trasladando nuestro flujo sanguíneo, precisamente. Entonces, excelente, Yesenia. Este era el ejemplo que nos estaba mencionando del endotelio, del tejido epitelial. Entonces, le continuó con el muscular. ¿Cuáles son los 3 tipos de músculos que tenemos? Que de hecho ya lo tenemos bien dominado, según yo. Vamos a confirmarlo. Y el estriado, cardíaco y liso. Excelente, perfecto, muy bien. Y luego continuó con el tejido nervioso. ¿En cuáles 2 tipos de células dividimos el tejido nervioso? Por favor, Yesenia. Las neuronas y neuroglías. Excelente, perfecto, estupendo. Y finalmente, para culminar, el último, el tejido conectivo. ¿Cómo lo dividimos? ¿En cuál y cuál? En el especializado y el no especializado. Perfecto. Y para la cerecita del pastel, un ejemplo de un tejido conectivo especializado. Pues sería el tejido adiposo, ¿no? Muy bien, así es. Puede ser cartílago, pues, ojo, también el sistema esquelético, que no se nos olvide, es un tejido conectivo especializado. Entonces, sí, tejido adiposo, puede ser el cartilaginoso, puede ser el sistema esquelético, la sangre también es un tejido conectivo especializado. Entonces, perfecto, muy bien, muchísimas gracias por su participación, Yesenia, tiene toda y absolutamente la razón. Entonces, regresando a el paréntesis cuando estábamos explicando, no es lo mismo, atención por favor, no es lo mismo, lo repito 3 veces, no son iguales aparato circulatorio, sistema circulatorio, atención con por favor el nombre y apellido. Sí hacen referencia a lo mismo, pues mueven sangre y ahí se está moviendo y el endotelio y los glóbulos rojos, todo eso tiene relación y estoy de acuerdo, pero no son la misma cosa. Uno conforma el aparato circulatorio y el sistema circulatorio, para que lo relacionen y no se les olvide, piensen en el corazón, se acabó. Eso es el sistema circulatorio, puramente el corazón. Se acabó. ¿Por qué? Porque sistema vascular, ahora sí, lo que nos comentaba inclusive Yesenia, que si los capilares, que si las venas, que si las arterias, toda la tubería, incluido, es lo que les decía el otro día, algunos lo consideran dentro de el sistema vascular, el sistema linfático. Yo sí lo separo. Muchos otros también lo hacemos así. Pero por si se lo encuentran y les digan, no, no es cierto, no, no tiene ninguna diferencia. Digo, claro que hay diferencias, pero bueno, habrá quien les diga tal vez lo contrario, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo, es otra tubería, se mueve por ahí el plasma sanguíneo, que ya no se llama plasma, ahora se llama linfa, que después regresa de nueva cuenta y forma otra vez el plasma sanguíneo, porque se regresó a su lugar original, de donde se filtró en un comienzo. Bueno, lo veremos con detalles más adelante. El caso es, no es lo mismo, de nueva cuenta, aparato circulatorio, sistema circulatorio. Entre paréntesis, ¿quién es el sistema circulatorio? El miocardio. Con que se acuerden del corazón, se acabó. ¿Por qué? Porque esa es la bomba, esa es la estructura, ese es nuestro órgano. Por eso decimos el corazón de una cosa es el centro, es el punto más importante. Por ejemplo, que si el centro histórico de Guadalajara es el corazón de la ciudad. ¿Por qué? Porque de ahí se fundó, de ahí creció, de ahí empezó a desarrollarse. Gracias a nuestro corazón, de la misma manera que impulsa nuestro líquido vital, pregunta general, ¿cuáles son los 3 líquidos? Y esta también la voy a hacer pregunta de examen porque en teoría ya la dominamos, que mantienen la homeostasis del organismo y se originan de uno principal, las otras 2. Sangre, linfa y líquido cefalorraquídeo. Efectivamente, perfecto. ¿Por qué? Porque a partir de la sangre, más específicamente del plasma sanguíneo que se filtra, por ejemplo, en el caso de la linfa, de nuestro endotelio, en un ejemplo de un epitelio simple que nos recordaba Yesenia, se filtra del endotelio, se forma la linfa, lo capta el sistema linfático y lo regresa de nueva cuenta a su circulación inicial de donde se originó. Es decir,
el torrente sanguíneo. De la misma manera, en el caso del líquido cefalorraquídeo, de las oquedades presentes en nuestro encéfalo, más propiamente los 4 ventrículos y en las partes de los laterales, los que se encuentran en la parte más superior, donde se encuentran estas estructuras, estos plegamientos de ependimocitos, los plexos coroideos que están filtrando a partir del plasma sanguíneo el líquido cefalorraquídeo para el mantenimiento y para el que sea un líquido homogéneo que se mantenga en el tejido nervioso. Como es tan especializado, de la misma manera es muy delicado. Por eso tiene que tener su propio líquido, no se puede mezclar nada más así con la sangre. Por eso también en el caso de la neuroglía, digo, nada más recapitulando, que presentamos a los que son los intermediarios precisamente entre el endotelio y la neurona, que como dijimos que se llamaba esa neuroglía, esas celulitas que son las intermediarias que intercambian sustancias entre el endotelio o la sangre y las neuronas, y empiezo con la vocal A. Y tiene que ver con el cielo y las estrellas. Sí lo saben. Efectivamente, el famosísimo astrocito. Bueno, pero eso nada más entrando en el dominio del tejido nervioso, regresando al aparato circulatorio. Entonces, cuando por ahí si se topan y se encuentran, que es muy seguro y probablemente también así se los platiquen después en otros cursos, el aparato cardiovascular o el aparato respiratorio vascular, digo, todos esos son combinaciones, es lo que les digo, no se pueden separar, bueno, sí, para mí, digo, yo así se los instruyo para facilitarnos el estudio, pero son juntos con pegados, es como decir, no puedes mencionar el agua sin decir el átomo de oxígeno ni de hidrógeno, porque los dos en su conjunto forman el agua. Entonces, de la misma manera, en este caso también, por eso mencionamos aparato respiratorio y todo lo que tiene que ver con el aparato circulatorio, que tiene que ver todas las conducciones y que tiene que ver con la sangre, que ojo, eso es un tejido conectivo especializado. Es uno de los que conforman el aparato circulatorio. Ojo, atención, nada más ahí. Insisto, si no queda claro o hay dudas, por favor, indíquenlo y lo seguimos explicando hasta que a todos nos quede perfectamente bien dominado. Pero bueno, entonces, antes de mencionar lo complejo y toda la configuración que presentamos los seres humanos, en este caso también, bueno, estamos comenzando, ojo, en el caso de los invertebrados es muy distinto. Por ejemplo, por mencionarles un caso, una situación, cefalópodos, en el caso, por ejemplo, los pulpos o los calamares, pues estos tienen 3 corazones. Entonces, imagínense, es distinto, es una fisiología pues totalmente distinta a los vertebrados, pero por esa razón entonces nos vamos a enfocar a los cordados vertebrados, quienes somos los que presentamos cráneo y columna vertebral, empezando desde los más sencillos o bueno, no me gusta decir menos evolucionados, los más sencillos, me gusta más ese término, porque no necesitan complicarse su existencia. Como tienen su configuración, es más que suficiente para sobrevivir y para vivir a gusto. Estamos hablando, en este caso, de los vertebrados más humildes, vamos a llamarles así, los pececillos. Los pececillos o los pececitos también presentan un sistema circulatorio. Ahora, atención aquí, es lo que les mencionaba. Hay 2 diferencias en los sistemas circulatorios, en el caso de invertebrados y en el caso de nosotros vertebrados. Aquí lo que está señalando es cerrado. A ver, pregunta capciosa. ¿Quién me puede explicar por qué estamos diciendo que nosotros vertebrados presentamos un sistema circulatorio cerrado? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguna idea? No se preocupen, no es examen. ¿Si me desconecté o si están por aquí? Sí estamos, pero yo no tengo idea. Va, que va, pues no pasa nada, miren lo que les digo, está bien equivocarse, no les voy a bajar puntos ni nada raro. Cuando decimos que es un sistema circulatorio, ojo, porque estas sí las voy a convertir en preguntas de examen, pero obviamente primero hay que explicarlo lo más detalladamente posible. Por ejemplo, en términos generales y sencillos, un invertebrado va a tener un sistema circulatorio abierto. ¿Qué quiere decir esto? No presenta los conductos, es decir, sus tejidos están siendo bañados dependiendo del organismo del que se trate, pero en términos simples y para ejemplos. Por ejemplo, la hemolinfa, ¿no? En algún invertebrado vamos a suponer artrópodos. Estos no tienen estas conducciones que los vertebrados sí tenemos, es decir, el sistema vascular. Esas tuberías, los conductos capilares, arterias y venas, etcétera, no lo va a tener un invertebrado, solamente nosotros vertebrados. Entonces, una de las diferencias fundamentales es, o es un sistema circulatorio abierto, que simplemente se está bañando los tejidos, no tiene una conducción específica,
O, en nuestro caso, por ejemplo, que presentamos un sistema circulatorio total y completamente cerrado. Para que quede más claro, imagínense que tuviéramos un sistema circulatorio abierto, pues tendríamos hemorragias muy sencillas por todas partes del organismo, o sea, sería muy ineficiente nuestra manera de la circulación para que se mantuviera el transporte de sustancias, tanto nutrientes y desechos, etcétera. Sería un caos totalmente, no podría, sería incompatible con nuestra complejidad de estructura de nuestro organismo, tal cual como lo presentamos en nuestra Constitución. Por lo consiguiente, es un espacio cerrado, es una tubería tal cual, así es el mejor ejemplo. Cuando nosotros queremos transportar agua, pues digo, bueno, dependiendo de los casos, pero aquí para que fines didácticos, la tubería es la mejor herramienta que podemos usar para conducir el agua. De la misma manera, en ceros más complejos, más sofisticados, podríamos considerarnos así, sí necesitamos forzosamente, por todo lo que implica nuestra fisiología, un sistema circulatorio con esta naturaleza, o sea, cerrado totalmente, que se encuentre contenido. Ahí está, es un sinónimo. Entonces, gracias a esta naturaleza, a esa configuración, es que se nos facilita gracias a la presencia del miocardio, para que su única función va a ser estar impulsando esta sangre. ¿Por dónde? Por el endotelio, que es cerrado. Cuando nosotros nos lastimamos, nos laceramos, nos herimos o nos cortamos, pues entonces ahí se está creando un daño tisular, o sea, hay un rompimiento o hay una disociación y eso puede ocasionar que se produzca hemorragia. Términos generales, ¿quién me puede explicar qué es una hemorragia? Y si lo saben. Cuando la sangre se sale de su conducto. Efectivamente, cuando ya no sigue su cauce, cuando ya no sigue su caminito ni su tubería, es decir, su sistema vascular, los vasos, las arterias y las venas, etcétera. Ahorita vamos para allá. Entonces, si se está saliendo de su cauce normal y natural, eso ya se considera una anormalidad. Es atípico, obviamente es un daño tisular. A eso es a lo que le denominamos una hemorragia. Entonces, si tuviésemos un sistema circulatorio abierto, cualquier cosita que nos hiciera, es como en el caso de la enfermedad genética, ¿cómo se llama? Se me fue el término. Los que no coagulan apropiadamente, hemofilia. En el caso de la hemofilia, no es que tengan, obviamente, no tienen un sistema circulatorio abierto, claro está, pero como no tienen un sistema de coagulación eficiente, pues es algo parecido, porque la sangre se les está saliendo por todos lados, bueno, en cualquier golpecillo, contusión o cualquier daño que se puedan llegar a ocasionar, pues la sangre se sale de su cauce y que empiezan a ocurrir y manifestarse las hemorragias. Entonces es como si no estuviera contenida en su endotelio. Sería un ejemplo medio raro para mencionar un sistema circulatorio abierto, por ejemplo. Pero bueno, el caso es, para nosotros, para dejársela sencillo, tenemos conducción, tenemos una tubería que es la que se encarga de estar trasladando nuestra sangre. Por esa razón es cerrada. No está en contacto ni con el aire, ni con ninguna otra cosa, nada más en su endotelio, donde tiene que estar fluyendo, tal cual como está diseñado y tiene que funcionar nuestro cuerpo. Por esa razón presenta sus mecanismos de autorreparación, en el sentido de que si se presenta ese daño, pues inmediatamente la propia sangre tiene su hemostasia. O sea, entre paréntesis, en términos generales y sencillos, su fenómeno de coagulación para evitar el sangrado. Claro que cuando es profusa, que es muy importante, que no sé, que nos hemos cortado de seriedad, pues hay que aplicar nosotros también. Digo, no vamos a dejar que nuestro cuerpo se arregle solo, sino que también tenemos que apoyarlo, haciendo un torniquete, evitando que el flujo sanguíneo sea importante y reduciéndolo con isquemia. Una isquemia es la reducción del flujo sanguíneo. Entonces, de esa forma, bueno, pero eso estamos hablando de heridas bastante importantes. Regresando con lo del sistema circulatorio cerrado y volviendo con los organismos vertebrados, por ejemplo, los pececitos, todos los vertebrados indiscutiblemente presentamos un sistema circulatorio cerrado. Términos sencillos, la sangre se conduce por conductos o por tuberías. Más propio, más apropiado sería, bueno, por el sistema vascular, se encuentran vascularizados. Entonces, en el caso de estos organismos, claro, no todos los vertebrados van a tener la misma configuración, o sea, está claro, no todos son tetracavitarios, no todos van a presentar 2 aurículas ni 2 ventrículos. En el caso, de hecho, esto es un ejemplo perfecto de cómo ha ido cambiando conforme los animales se fueron adaptando al entorno. Claro que los peces, como son seres acuáticos, pues el peso que, gracias a que se encuentran en la sustentabilidad del agua, por ejemplo, para que lo relacionen, en el caso de las ballenas, imagínense que ustedes las saquen a tierra firme, pues se ahogan totalmente porque su peso no les permite
existir en tierra firme. Pero afortunadamente en el agua su peso se distribuye y por lo consiguiente pueden pesar toneladas y no se ahogan. Están nadando y pues son felices en el medio acuático. Pero en el medio terrestre es totalmente distinto, cambian las ecuaciones. Sigue siendo, ojo, la misma gravedad, pero el medio, el aire, hace que el peso sea todavía más importante. En el caso del medio acuoso, en el agua, en los seres acuáticos, pues no tienen ese problema. Realmente no tienen que enfrentarse a la gravedad de la manera como nosotros lo hacemos. Por eso, la respuesta rápida es, esa es la explicación del por qué nosotros presentamos 4 oquedades, es decir, un miocardio tetracavitario. Pero regresando a lo sencillo, cuando la vida en el mar hace millones y millones de años, de acuerdo con el registro fósil, los primeros vertebrados que aparecieron, bueno, para no entrar tanto en detalle con paleobiología, pero pues dividimos el tiempo de la vida de nuestro planeta en los eones que ya conocemos. Antes que nada más existía una bola incandescente de fuego y un mar de lava, pues el ádico. ¿Por qué? Porque el dios de la muerte solamente imperaba y dominaba en ese entonces. El arcaico ya se empezó a solidificar la corteza, formándose la litosfera y los primeros cuerpos de agua, es decir, los primeros océanos. Allí es en donde de la forma que haya sucedido, pues apareció la vida en forma unicelular, es decir, procariontes fotosintéticos. Avanzamos millones y millones de años, tercer eón. Proterozoico, aquí ya aparecieron los eucariontes, recordemos, células con núcleo y organelos. Allí fue donde se llevó a cabo este fenómeno de la endosimbiosis, en donde ya se generó el organelo que conocemos actualmente, que tenemos todos y en cada uno de nuestros cuerpos, de las mitocondrias. Cuando llegamos al último de los eones, el faneros, que es cuando floreció la vida, fanerozoico, o los animales se diversificaron, ya encontramos seres pluricelulares y entre ellos los primeros vertebrados. Y los más representativos en esos entonces, que eran seres acuáticos como los tenemos hoy en día, los peces. Pero claro que los peces incluso hoy en día no tienen 4 cavidades. ¿Por qué? Porque no son seres terrestres, insisto, pero vámonos de lo sencillo a lo complejo, lo vamos elaborando. Así tal cual es como funciona precisamente la naturaleza. Entonces, eso sí, recapitulando, tienen un sistema circulatorio cerrado, así como nosotros, los peces también. Nada más que ellos únicamente presentan una aurícula y un ventrículo. Atención, pregunta capciosa. ¿Dónde llega primero la sangre y luego para después ser trasladada a partir de ese corazón o de ese miocardio? No sé si me expliqué con la pregunta. ¿Dónde llega la sangre primero y a dónde pasa después? En el corazón. Ya, ahí tienen la respuesta. Puede ser uno, puede ser el otro. ¿Cuál se imaginan ustedes que llega primero la sangre? Es más, para que quede más claro, después de nuestra circulación mayor o de nuestra circulación sistémica, cuando ya bañó a todos nuestros tejidos y está regresando de nueva cuenta al miocardio, ¿a dónde llega primero? ¿A qué cavidad? Y luego pasa a la siguiente y vuelve a ser impulsada. ¿Cuál es esa primera cavidad que recibe la sangre en el corazón? ¿O es una o es la otra? Aquí está la respuesta. Ellos tienen 1 y 1, nosotros tenemos 2 y 2, porque el lado izquierdo y el lado derecho. Esta para que sea la última y nos vamos. ¿No? Bueno, ahí les va. Para que no se les olvide, digo, es un tip si lo quieren seguir. La sangre, cuando llega al miocardio, si lo relacionan con el ahorita, ven, llega primero a la aurícula y luego pasa al ventrículo. Y del ventrículo, cuando sucede la sístole, es enviada dependiendo de qué se trate, si es el izquierdo o si es el derecho. En el caso del derecho, ojo, ventrículo derecho, la manda a los pulmones. En el caso del ventrículo izquierdo, la manda a todos los tejidos. Esos son los 2 tipos de circulación. Atención, recapitula, ojo, yo insisto y les recomiendo que anoten, porque esto es, claro, se los voy a seguir explicando para que lo vayan masticando y lo puedan digerir bien y se lo dominen. El caso es, primero que nada, presentamos un sistema circulatorio cerrado. Yo creo que hasta aquí queda claro por qué decimos que es cerrado. O sea, no es abierto, pues no está en contacto con el todo. Nada más tiene su conducto y se acabó. Como tiene que estar ahí fluyendo nada más. Cerrado. Número 2, presentamos una circulación doble. ¿Por qué doble? Por lo que acabamos de decir. Tenemos nuestros 2 hemisferios, izquierdo y derecho. Cada hemisferio presenta una aurícula y un ventrículo. Por 2 son 4. O sea, una aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo. Una aurícula derecha, un ventrículo derecho. Por eso es tetracavitario. Yo creo que hasta ahí no hay dudas. Entonces, la pregunta inicial era, ¿a dónde llega primero la sangre para luego ser impulsada de nueva cuenta a donde sea que tenga que llegar? Dependiendo de los 2 tipos de circulación. Ahora sí, se complica un poquitín, ¿eh? Atención nada más, pero sí lo van a dominar, se los prometo. Circulación mayor o sistémica
circulación pulmonar o menor, como ustedes prefieren y gusten, mayor o menor. Yo preferiría sistémica y pulmonar, porque ya están aclarando y especifican a dónde se va, porque uno puede quedar, a veces digo, ya si estamos en esta área y estamos entendidos y por lo menos un poquitín educados, ok, la menor es la que va a los pulmones y la mayor, como lo indica, la que va a todo el cuerpo. Pero por lo mismo, yo les sugeriría que nos aprendiéramos la sistémica, porque por todo el sistema, que es el organismo, y la pulmonar, pues queda claro, ¿no? Pues se va a los pulmones y se acabó. Entonces, para responder a la primera pregunta, porque la voy a volver a seguir formulando de distintas maneras hasta que la dominen. ¿A dónde llega la sangre primero? A la aurícula. De la aurícula pasa al ventrículo y del ventrículo se manda donde se tenga que ir, dependiendo la circulación de la que se trate. Ejemplo, circulación sistémica a todos y cada uno de los tejidos, o circulación pulmonar, o sea, hace únicamente al sistema o al aparato respiratorio. Por eso les decía, no podemos mencionar uno sin el otro, porque están íntimamente relacionados. Pero bueno, hay que separarlos un poquitín para entenderlos, sus funcionamientos y el qué es lo que hacen y todo, para que ahora sí después cuando los estemos conjuntando, pues quede muy claro y, sí, cierto, entonces ya en su conjunto, pues por eso funciona de esta manera. No sé si hasta aquí queda claro. ¿Más o menos? ¿Todo bien? Sí sé que es un poquitín complejo, sobre todo porque es la primera vez que lo explico de esta forma, las dos circulaciones, porque las anteriores era muy simple, ¿no? Pues el corazón impulsa la sangre y se acabó. Aquí sí la impulsa, pero ¿a dónde la manda? Depende a los lugares a las que la esté mandando, o a los pulmones o a los tejidos, pero lo vamos a seguir estudiando. Entonces, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? Oye, No. Perfecto, excelente. Pues entonces, nada más me resta agradecerles a todas y a todos ustedes por su participación, su asistencia y por su paciencia. Los estoy viendo entonces el día de mañana, miércoles temprano, a las 7, nos levantamos tempranito para aprovechar el día. Cuídense mucho y hasta entonces. ¿Sale? Hasta mañana. Gracias, profe, que esté bien. Cuídense, hasta pronto.